Lo que estás a punto de ver no es solo una noticia. Es una jugada política que podría cambiar el equilibrio del poder mundial en cuestión de días. Un alto el fuego que nadie entiende, decisiones que no cuadran, y una verdad que pocos se atreven a decir. Si quieres entender lo que realmente está pasando y lo que viene después, suscríbete ahora mismo, dale like, comparte este video y deja tu opinión en los comentarios, porque aquí no te contamos historias, te mostramos la realidad. Bienvenidos a todos. Retomamos la emisión con un desarrollo que ha sacudido el panorama internacional y que exige un análisis sobrio y riguroso. Nos acompañan hoy por primera vez el editor de antiwar.com, Dave DeCamp, y el coronel retirado Lawrence Wilkerson, ex jefe de gabinete y voz habitual en este programa. Señores, gracias por estar aquí. Entramos directamente en la noticia de última hora. Todo indica que Donald Trump ha dado un paso atrás significativo. Lo que durante días se presentó como una inminente ofensiva de gran escala contra Irán, descrita incluso en términos apocalípticos, no se ha materializado. En su lugar se ha anunciado un alto el fuego, cuya naturaleza y alcance siguen siendo como mínimo ambiguos. Según las declaraciones iniciales de Trump, se trataría de un gran día para la paz mundial. Asegura que Irán está dispuesto, que ya han tenido suficiente y que Estados Unidos facilitará la estabilidad en el estrecho de Hormuz, abriendo la puerta, según sus propias palabras, a un periodo de prosperidad económica y cooperación. Sin embargo, la versión iraní difiere de forma sustancial. Teherán sostiene que Washington se ha visto obligado a aceptar una propuesta en 10 puntos planteada por Irán. Entre esos puntos se incluyen compromisos fundamentales: la no agresión, el mantenimiento del control iraní sobre el estrecho de Hormuz, el reconocimiento de su programa de enriquecimiento de uranio, el levantamiento total de sanciones, incluidas las secundarias, así como compensaciones económicas. Nos encontramos, por tanto, ante dos narrativas completamente distintas sobre un mismo acontecimiento. Coronel Wilkerson, la pregunta es inevitable. ¿Qué ha ocurrido realmente y por qué nos encontramos en este momento? Desde un punto de vista estratégico pueden identificarse dos posibles explicaciones. La primera responde a un patrón ya conocido. Como ha señalado en repetidas ocasiones el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Estados Unidos ha atacado previamente, en pleno proceso de negociaciones diplomáticas en coordinación con Israel. Bajo esta lógica, el alto el fuego podría ser simplemente una maniobra táctica, una pausa destinada a reorganizarse antes de reanudar el conflicto con mayor intensidad. La segunda posibilidad apunta a un cálculo político interno. Trump podría haber reconocido que se encontraba en una situación insostenible, un callejón sin salida del que necesitaba escapar. En ese contexto, el anuncio de un alto el fuego funcionaría como una vía de salida, una forma de evitar una escalada cuyas consecuencias serían imprevisibles. Ambas hipótesis tienen elementos que las respaldan. Por un lado, algunos líderes israelíes han calificado esta situación como un desastre político histórico, lo que podría sugerir tensiones internas y una estrategia de encubrimiento. Por otro, el propio contenido de la propuesta iraní plantea interrogantes significativos. Si se analizan los 10 puntos en cuestión, la conclusión es clara: favorecen abrumadoramente a Irán. No se trata de concesiones equilibradas, sino de un marco que posiciona a Teherán no solo como vencedor simbólico, sino como el principal beneficiario del conflicto. Y sin embargo, Trump ha sugerido que estos mismos puntos podrían servir como base para futuras negociaciones diplomáticas. Si esa intención fuera genuina, implicaría aceptar medidas de gran alcance,
el levantamiento completo de sanciones, incluidas las más complejas de carácter secundario, y la posible compensación económica a Irán. En términos políticos, esto equivaldría a reconocer una victoria clara de Teherán en el escenario internacional. La cuestión, por tanto, no es únicamente qué ha ocurrido, sino hacia dónde se dirige esta situación. Y en este punto, la incertidumbre es total. Existe un profundo escepticismo respecto a las verdaderas intenciones de la administración estadounidense. La posibilidad de que este alto el fuego sea una maniobra temporal, una estrategia para ganar tiempo y reposicionarse, no puede descartarse. Sin embargo, también es evidente que el margen de maniobra de Trump se ha reducido considerablemente. En gran medida, esta situación es el resultado de decisiones previas que han limitado sus opciones. Y en ese contexto, Israel emerge como un factor clave. Su posición, sus intereses y su disposición a aceptar o rechazar este alto el fuego serán determinantes para el desarrollo de los acontecimientos. En definitiva, nos encontramos ante un punto de inflexión, un momento que podría marcar un cambio significativo en la dinámica del conflicto, aunque todavía es demasiado pronto para determinar en qué dirección. Lo que sí está claro es que las próximas decisiones, tanto en Washington como en Tel Aviv y Teherán, serán cruciales. Y como siempre en este tipo de escenarios, el riesgo de una escalada permanece latente. Avanzamos en este análisis con un elemento fundamental, la percepción de poder en este conflicto. Y en este sentido, hay un cambio notable en la narrativa. Irán, según múltiples indicios, no se comporta como un actor debilitado que busca una salida desesperada, sino como una parte que considera haber consolidado una posición de fuerza. De hecho, en muchos aspectos, parece estar marcando las condiciones del terreno. Coronel Wilkerson, desde una perspectiva estratégica, la lectura es clara. Irán ha logrado, en términos prácticos, lo esencial. En conflictos de esta naturaleza, ganar no siempre implica una victoria total. En ocasiones basta con evitar la derrota. Y bajo ese criterio, Teherán se encuentra en una posición relativamente favorable. Por contraste, Estados Unidos y especialmente Israel operan bajo una lógica distinta. Para justificar su implicación, necesitan resultados contundentes, lo que podríamos denominar una victoria visible. Sin ella, el coste político interno aumenta de forma considerable. Y es precisamente ahí donde emergen las dificultades para el gobierno israelí. Las operaciones en Líbano, lejos de proyectar una imagen de control, parecen reflejar tensiones y limitaciones. Hezbollah, que en teoría debía haber sido neutralizado en fases anteriores del conflicto, continúa mostrando capacidad operativa. Las comparaciones con episodios pasados, como 2006 o incluso intervenciones anteriores, no resultan favorables para Israel. De hecho, algunos analistas consideran que la situación actual es más compleja que en aquellas ocasiones. Este contexto tiene implicaciones directas para el liderazgo de Benjamin Netanyahu. Su posición política, ya de por sí frágil, se enfrenta ahora a presiones desde múltiples frentes. Por un lado, sectores dentro de Israel le reprochan no haber llevado la ofensiva en Gaza hasta sus últimas consecuencias. Persisten dudas sobre la eliminación efectiva de las capacidades de Hamás, y el propio ejército ha mostrado reticencias a asumir determinadas operaciones de alto riesgo, como incursiones profundas en infraestructuras subterráneas. Por otro lado, la gestión general del conflicto, incluida la decisión de ampliar el frente hacia Irán, está siendo objeto de escrutinio tanto interno como internacional. En este sentido, no puede descartarse que parte del cambio de tono en Washington responda también a evaluaciones de inteligencia que advierten sobre la inestabilidad política en Israel.
Si el liderazgo de Netanyahu se percibe como debilitado, eso introduce un elemento adicional de incertidumbre en cualquier estrategia conjunta. Pero más allá de la dimensión política, existe otro aspecto clave que a menudo se pasa por alto: la complejidad técnica de las medidas propuestas, especialmente en lo que respecta a las sanciones. El levantamiento de sanciones internacionales no es un proceso inmediato ni sencillo. Implica una red de mecanismos financieros, regulatorios y administrativos que se han desarrollado durante años. Desmantelar ese entramado requiere tiempo, en muchos casos, meses o incluso años, y una coordinación meticulosa entre múltiples actores, incluidos gobiernos y entidades financieras. Esto significa que, incluso en el escenario más optimista, donde existiera un acuerdo formal para levantar sanciones, sus efectos prácticos no serían inmediatos para Irán. Este desfase entre la decisión política y su implementación real introduce un factor adicional de desconfianza, porque, en términos prácticos, prometer el levantamiento de sanciones no equivale a materializarlo en el corto plazo, y este fue precisamente uno de los puntos débiles de acuerdos anteriores, donde las expectativas generadas no siempre se tradujeron en beneficios tangibles con la rapidez esperada. Por todo ello, el escepticismo persiste. La idea de que estos 10 puntos puedan constituir una base sólida para una resolución duradera del conflicto resulta en este momento difícil de sostener. Más bien, da la impresión de que estamos ante un documento que, aunque políticamente significativo, carece de la estructura necesaria para garantizar una implementación efectiva. En última instancia, la cuestión central sigue siendo la misma. ¿Puede este marco conducir realmente a una desescalada sostenida? A día de hoy, la respuesta más honesta es que no hay suficientes elementos para afirmarlo con certeza. Y en un entorno tan volátil como este, la incertidumbre no es simplemente un detalle, es el factor dominante. Llegamos al tramo final de este análisis con una realidad que complica aún más el panorama. Las supuestas condiciones de alto el fuego ya están siendo cuestionadas por los hechos sobre el terreno. Los informes que emergen en tiempo real apuntan a violaciones inmediatas del acuerdo. Medios iraníes aseguran que Estados Unidos ha reanudado acciones ofensivas, mientras que también se reporta actividad militar israelí, incluyendo ataques aéreos que han activado los sistemas de defensa en territorio iraní. Esto nos lleva a una cuestión fundamental. Si las hostilidades continúan, ¿qué sentido tiene anunciar un alto el fuego? Desde una perspectiva analítica, pueden identificarse varios factores. En primer lugar, el impacto económico. La escalada del conflicto ha tenido efectos directos en los mercados energéticos, especialmente en el precio del petróleo. En ese contexto, no sería sorprendente que la administración estadounidense intentara influir en la percepción del mercado mediante anuncios que sugieran desescalada, aunque la realidad sea más compleja. En segundo lugar, está el componente político. La narrativa de un alto el fuego permite a Washington proyectar una imagen de control y moderación, evitando la percepción de una retirada forzada o de una estrategia fallida. En otras palabras, se trataría de gestionar no solo el conflicto, sino también su relato. Por parte de Irán, la postura parece más calculada. Si existe una mínima posibilidad de que Estados Unidos esté dispuesto a negociar sobre la base de sus condiciones, Teherán tiene incentivos para explorar esa vía. Sin embargo, al mismo tiempo, deja claro que no reducirá su capacidad de respuesta ni aceptará una posición de debilidad. El problema es que sobre el terreno, los acontecimientos no reflejan una desescalada real. Durante las últimas horas se han registrado ataques en distintos puntos de la región. Informes procedentes de Tel Aviv describen el lanzamiento de misiles y la activación de sistemas de interceptación. En paralelo,
Países del Golfo como Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han informado de la interceptación de drones y misiles atribuidos a Irán. Este tipo de dinámicas pone de manifiesto una realidad incómoda. Declarar un alto el fuego es relativamente sencillo. Implementarlo es otra cuestión completamente distinta. Tal como señalaba el coronel Wilkerson, los altos el fuego en conflictos de gran escala son extremadamente difíciles de consolidar, especialmente cuando involucran múltiples actores y un territorio tan amplio como el iraní. La fragmentación de las fuerzas, la movilización de la población y la destrucción de infraestructuras de comunicación complican enormemente cualquier intento de coordinación. A esto se añade un factor crítico, la falta de confianza. Históricamente, los acuerdos de desescalada en la región han estado marcados por incumplimientos recurrentes. En conflictos recientes, como los de Gaza y Líbano, se han documentado violaciones prácticamente diarias, lo que erosiona cualquier base de credibilidad. En ese contexto, resulta comprensible que Irán adopte una postura escéptica. La continuidad de sus operaciones militares sugiere que no considera el alto el fuego como un marco vinculante, sino como una declaración política sin garantías reales. Por otro lado, hay elementos que apuntan a un cambio en el equilibrio militar. Informaciones recientes indican que Israel podría estar enfrentando limitaciones en sus sistemas de defensa, con reservas de interceptores reduciéndose de forma significativa. Esto tendría implicaciones importantes, ya que alteraría la dinámica de disuasión en la región. Irán, por su parte, ha demostrado capacidad para mantener ataques sostenidos mediante el uso de drones y misiles balísticos, algunos de ellos con velocidades y trayectorias difíciles de interceptar. Este tipo de tecnología plantea desafíos no solo para Israel, sino también para cualquier sistema de defensa similar. Mientras tanto, la situación en Líbano añade una dimensión humanitaria crítica. Las cifras de víctimas aumentan rápidamente, con centenares de muertos en un corto periodo de tiempo, muchos de ellos civiles. En un país con una población relativamente pequeña, el impacto de estas cifras es devastador. Este escenario incrementa la presión internacional y plantea un dilema político para Washington. Si las hostilidades continúan a este ritmo, resultará cada vez más difícil sostener la narrativa de un alto el fuego efectivo. Irán ya ha advertido que responderá con mayor contundencia si los ataques persisten, lo que eleva el riesgo de una escalada aún mayor. En última instancia, la administración estadounidense se enfrenta a una decisión clave: impulsar de forma real un cese de hostilidades, incluyendo presión sobre sus aliados, o asumir el riesgo de una ampliación del conflicto. En conclusión, lo que estamos presenciando no es un alto el fuego consolidado, sino una fase intermedia, marcada por la ambigüedad, la desconfianza y la continuidad de las operaciones militares. Y en este tipo de escenarios, la historia demuestra que la diferencia entre una pausa temporal y una escalada definitiva puede depender de decisiones que se toman en cuestión de horas.